pero ¿cómo me ayuda ahora? Me ayuda para llegar a la vida eterna, para encontrar la salvación, pero ¿cómo me ayuda ahora? ¿Qué diferencia hace en creer en el Evangelio? Dice, hace toda la diferencia del mundo y lo vamos a ver a continuación. No es solamente que nos da la vida eterna, sino que trae otras garantías junto con la vida eterna. Sabemos que toda la Biblia nos habla de la redención y toda la Biblia nos apunta hacia la redención. ¿Y cómo distinguimos la redención nosotros? A través de la cruz. A ver, se me olvidó sacar esta redención. Yo quiero que guarden una palabra. Allá donde dice redención, el. Goel. Que quizás más adelante vamos a ver ese tema. La traducción para redención es Goel en hebreo. Y al mirar la cruz nosotros, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Cristo. ¿Qué más? Personalmente para mí, digamos, para mí, ¿cómo ha servido el símbolo de la cruz? ¿Qué es lo que yo he sentido? Personalmente, en mi ser, ¿qué es lo que yo he sentido? Porque dice que la cruz es la redención del hombre. ¿Ok? Vamos a leer un poco. Aquí hay una cita del Espíritu de Profecía en Obreros Evangélicos, página 330. Dice, el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades, a fin de ser comprendida y apreciada debidamente. Cada verdad de la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y regeneración de la salvación y redención. El Hijo de Dios levantado en la cruz, tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. Ese debe ser nuestra comida, nuestra bebida, nuestro postre, nuestro almuerzo, nuestra cena. No otra cosa. Porque lo demás no nos llena, no nos supera, no nos levanta, no nos inspira, no nos motiva. Esto, lo que estamos hablando, sustenta el corazón, sustenta la mente, sustenta nuestro cuerpo. Otra cosa no sustenta. Es vacío. Es como cuando nos dicen, come pan de trigo, porque sustenta. Pero nosotros decimos que está más rico el otro pan, el blanco. Las conchitas también sabrosas, pero nada más están infladas. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. ¿De qué me sirve el Evangelio para pasar las cosas en este mundo? Vamos a ir a Efesios 2, 8, 9 y 10. Sí, Efesios 2, 8, 9 y 10. Ahí está, si lo alcanzan a leer, pues ahí está. Yo no lo quise ampliar porque tengo muchas cosas. Sí, capítulo 2 de Efesios, capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y esto, no de mí, no de ustedes, pues es don de Dios. No por lo que yo pueda hacer, no por lo que yo pueda tener, para que yo no me gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechuras creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
¿Ok? Vamos a ver cómo actúa esto. ¿Cómo actúa? Aquí viene la cruz de la redención. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la cruz si está vacía? ¿Qué pasa si la cruz estuviera vacía? No habría oportunidad. ¿Ok? Entonces, entonces viene algo importante. El manto de justicia de Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, es lo que le da el efecto a la cruz para nosotros. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Ahora, ¿cómo me ayuda esto? Saber de que Jesús derramó su sangre en la cruz por mí. Que su sangre cubre toda la humanidad. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay que creer. ¿Para qué? Para recibir la justificación de Cristo Jesús. ¿Okay? Nuestras vidas tienen diferentes etapas. ¿Ok? Vamos llegando. Nuestras vidas tienen diferentes etapas. Vamos a ver las etapas a través de las túnicas o de los mantos de José y vamos a ver cómo él usó esas túnicas. ¿Ok? Viene la primera. ¿Se recuerdan de esta primera? ¿Ok? ¿Se recuerdan de esta? ¿No? ¿Sí? Ok. ¿Se recuerdan de esta? Ok. Aquí vamos a ir. La primera, la colorida, es del llamado. Lo vamos a ir entendiendo paso a paso. ¿Por qué el llamado? ¿Por qué el otro prueba y entrenamiento? ¿Y por qué el último cumplimiento del llamado? Eso está bien interesantísimo. Cuando yo lo empecé a estudiar y lo encontré, yo me quedé, wow. Yo nunca lo había leído, nunca lo había estudiado. Pero vamos a empezar con el llamado. Dice, cuando yo acepto el Evangelio, tiene 3 garantías. Okay, eso está bien interesante porque si yo acepto el Evangelio, ¿qué me lo garantiza? Dice la palabra que el Espíritu Santo lo garantiza. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Ok, ahorita lo vamos a ver. Vamos a tratar de ir un poco rápido porque las buenas nuevas de que alguien hizo por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo y tengo la certeza de la salvación cuando acepto a Jesús. Pero hay 3 garantías que apoyan este pensamiento o estas buenas nuevas o esta certeza que yo tengo en Cristo Jesús cuando lo acepto como mi Salvador. ¿Ok? Primeramente, tenemos su presencia. Dios, a través de Jesucristo, nos garantiza su presencia. ¿Y cómo? A través de su Santo Espíritu. Su presencia, dice, con ustedes y conmigo todo el tiempo. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Aceptar las buenas nuevas. Aceptar a Cristo. Para que esta garantía salga en efecto o surta efecto. Segunda, su provisión. Con ustedes y conmigo todo el tiempo. Por eso preguntaba, ¿en qué nos sirve el Evangelio actualmente? Aquí lo vamos entendiendo cómo. Tercero, su propósito para sus vidas y la mía. Son las 3 garantías que acompañan el Evangelio. Es lo que me garantiza de que yo lo que estoy haciendo, lo que estoy aceptando, es cierto, es seguro. Nadie me va a engañar. Su presencia, Dios permite estar con nosotros constantemente. ¿Sí o no? ¿Ok? Dios provee en nuestras necesidades, en todo aspecto, físico, material y espiritual. Pero tiene un propósito también. Y ahí vamos
Vamos a ver si es que yo estoy cumpliendo el propósito. Porque si yo no cumplo el propósito, es que no me está sirviendo esta garantía. Solo me están sirviendo dos. ¿Ok? Y lo vamos a ver en la vida de José. Aquí hay algo bien interesante. Fuimos predestinados para la salvación, ¿correcto? Aquí hay una versión que encontré que es la traducción lenguaje actual. Efesios 1:4 dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él. Para que fuéramos solamente de Él, no del príncipe de las tinieblas. ¿Me entienden? Y viviéramos, ¿qué? Sin pecado. A mí me gustó esta traducción. Tiene algunas palabras, algunos versículos que son bien fuertes. Trato de no usarlos, pero esto sí me está interesando. Efesios, mira el siguiente, sí, Efesios 1:4 y 5. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ok? Hoy vamos a ver cómo funciona el Evangelio con estas tres garantías. Es el manto de justicia de Cristo Jesús que cubre. El manto de Jesús cubre los tres mantos. Dice que los tres mantos que pasó José o que usó José, los pasamos nosotros 2, 3, 4 veces. No solo una vez. Pero el ejemplo está en José, que él lo pasó una vez. En cada época. Vamos a ver la siguiente. ¿Dónde estamos? La túnica colorida de José. Hay dos tramas o dos estructuras en que Dios trabaja en la vida de José. Dios trabaja con José a través de tres túnicas. Y fíjense, y en cada manto, dos sueños. En cada manto, dos sueños. Este manto o este llamado viene dentro de una familia muy disfuncional. Dice que todas las familias de la Biblia son disfuncionales. No hay ninguna familia que sea perfecta. Aún la familia de Jesús fue disfuncional. ¿Ok? Primer manto o túnica, Génesis 37, 3 al 4. Y aquí está la confirmación de que era una familia disfuncional. Y se llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, era obvio la disfuncionalidad de esta familia. ¿Ok? En medio de esta disfuncionalidad llegan los dos sueños. Y los dos sueños los vamos a entender como un llamado. Solamente que a José todavía no se le caía el 20, no había entendido lo que Dios estaba tratando de enseñarle. Génesis 37, 5 al 8, traducción el lenguaje actual. Un día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Pues le dijo: anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos. De repente mis manojos o mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Ese es el primer sueño de él. Sus hermanos le protestaron: ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Por causa del sueño, por lo que él decía, creció en ellos el odio que tenían aún más grande.
José no podía interpretar los sueños, pero sus hermanos le estaban diciendo lo que iba a suceder o lo que era el sueño. Y eso crecía más el odio que le sentían por él. Pero esa era en los sueños que él estaba teniendo, era el llamado que le estaba haciendo Dios. Y eso sucede también con nosotros. Más adelante lo vamos a ver. La etapa del llamado. A ver. Muchas veces no entendemos nuestro llamado porque no escuchamos la voz del Espíritu de Dios. Otras personas nos dicen cuál es nuestro llamado, lamentablemente. José no tenía la menor idea de lo que significaban los sueños, pero él ya tenía el llamado. Esta etapa es un poco confusa en nuestras vidas, por eso debemos estar, dice, atentos a la voz de Dios. Nunca nos guiemos por la edad tampoco. Si estoy muy joven, para hacerlo. O estoy muy viejo, para hacerlo. No hay edad. Recordemos que Moisés concluyó el propósito de Dios ¿a qué edad? 140 años. A los 75 lo llamó. A los 86 tuvo a Ismael. A los 100 tuvo a Isaac. Pero continuó con el propósito de Dios. Y lo cual lo hizo con setura. No, es que estoy diciendo Abraham. Abraham. Perdón si me confundí. ¿Sí? Entonces nos demos cuenta que para Dios no hay edad. No hay edad. Muchas veces dice que no escuchamos la voz de Dios, sino escuchamos otras cosas. Y por lo cual no entendemos el llamado que Dios nos está haciendo. Génesis 37, 12 al 15, traducción en lenguaje actual. José es vendido como esclavo. Los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquem. Unos días después, Jacobo le dijo a José: ya sabes que tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo. Él le dijo: sí, papá, enseguida voy. Como siempre, ahorita voy, papá. Y enseguida voy, le respondió. José salió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Poco después encontró a un hombre y le preguntó: ¿qué andas buscando? El siguiente párrafo acá. ¿Qué andas buscando? A ver si. José le respondió: busco a mis hermanos y a sus rebaños. Tal vez usted pueda decirme dónde están. Aquel hombre contestó: hace días que fueron, alcancé a oír, dice, que se iban a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y allá los encontró. Cuando ellos lo vieron acercarse, antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongas mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Recordemos que él tuvo otro sueño, que la luna y el sol y todo eso se postraban. Y pues son los dos sueños que él tuvo en el llamado. Pero ¿cómo concluye su llamado? En el versículo 31 del mismo 37, dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Lo tiñeron con sangre y se lo llevaron a su papá. O sea, le quitaron la túnica. Esa es la primera túnica y dos sueños. Y ya él ya no tiene su túnica, la que le dio su papá. Sino se va quizás con su ropa sencilla y lo es vendido a los ismaelitas. Y nos damos cuenta que ahí termina el llamado. Cuando Dios lo quiere llamar, le da un propósito,
pero él no capta. Él no capta que le iba a servir, le iba a ser útil en algún lado. Y yo pienso que si Dios lo hubiera hecho directamente, no lo hubiera entendido. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, se lo tuvo que llevar a la fuerza. Vemos entonces que ahí inicia también el segundo manto, o la segunda túnica, cuando es vendido a los ismaelitas y se lo llevan a Egipto. A Egipto y es vendido allá. Pero lo interesante es a dónde va. Génesis 37:6 dice, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Un personaje muy especial. ¿Y será que fue casualidad que José llegó a ese lugar? No. Génesis 39:1-5, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero dice, mas Jehová estaba con José. Y fue varón prosperado, estaba en la casa de su amo el egipcio, y el patrón o el jefe, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cuál era una de las garantías que habíamos leído? La presencia de Dios en nuestra vida todo el tiempo. Pero aquí vemos algo más. La gente estaba viendo que Dios estaba con José. Ahora la pregunta para nosotros. Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. ¿Ok? Ahora, ¿será que la gente ve que Dios está conmigo? Eso es importante porque está resaltando aquí el segundo manto, el manto de la prueba. Ujú, ujú. Porque este manto ya es la prueba y el entrenamiento. O sea, nos hace el llamado, no entendemos, confuso el llamado, y luego pasamos a la prueba, al manto de la prueba. Y de la capacitación, el entrenamiento, porque aquí se iba a capacitar José. Pero imagínense, José vendido por sus hermanos. Bueno, lo tiraron en un pozo, no sé qué golpe se dio al caer ahí. Luego lo sacan, lo venden, le quitan su manto y ya no vuelve a ver a su papá. Yo no puedo imaginar qué sentía en su corazón. Pero dice la palabra de Dios que Jehová estaba con José. Y eso es lo importante, la promesa de Dios. ¿Ok? Versículo 4. Así dice, halló gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces sí, Dios estaba con él. 5. Y aconteció que después, cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. A ver. Dice ya el mismo versículo 7 en adelante. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, le está explicando José a la mujer. Y ninguna cosa me ha reservado sino únicamente tú, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues, dice, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ya con José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos. Ahí le quitan el manto otra vez.
un manto lleno de injusticia. Pero ¿qué hizo José? Él puso en alto el nombre de Dios. El 16 dice, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino el Señor. ¿Para qué? Para acusarlo. Pero hay algo importante. En las películas nosotros hemos visto que se va a la cárcel y está bien fea la cárcel. Y nosotros nos hemos captado eso y nos quedamos con eso. Pero en la Biblia no dice eso. Vamos a ver lo que dice la Biblia. José termina en la cárcel. ¿Ok? Génesis, todo está en la Biblia. Génesis 39, 19. Sucedió que cuando oyó el amo de José palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en su furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel. ¿Qué? No fue a parar a la cárcel. Por eso que el panadero y el copero es que estaban ahí, porque no eran criminales, no eran reos peligrosos. Y ahí también fue José. Y dice que la cárcel estaba en la casa de Potifar, porque él era jefe de la guardia. Imagínense, cómo Dios guía a José. Dice, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Sí, creo que es el capítulo 39, 40, 39, 39. Pero Jehová estaba con José, dice, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe del carcelero. ¿Y qué pasó? Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. O sea, él fue contratado como mayordomo con el jefe de la guardia y sigue siendo mayordomo. Y aquí viene algo bien interesante. En el capítulo 47 en adelante. Y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa. Entonces, él ya estaba dentro de la cárcel, ya se había enterado quiénes estaban ahí. Él ya conocía a todos los presos. Él era el mayordomo de los presos. Y él vio que alguien estaba mal. Y él le preguntó a aquellos oficiales de la Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño. Aquí está en los otros dos sueños en el manto de la prueba y de la capacitación. Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, les preguntó, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contámelo pues ahora y vamos a ver qué se puede hacer. Eso fue lo que le dijo José. Y en el versículo 9 dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño. Ya ven, ustedes saben el sueño. Quiero acortar un poco el tiempo. Le contó el sueño el copero y el panadero. Ah, él le da la respuesta. Del 11 dice, perdón, el 12, y le dijo, José, esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantarás Faraón tu cabeza y la restaurará a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solía hacerlo cuando era su copero. Pero aquí le hace un pedido José al copero. Él dice, acuérdate, por favor. Acuérdate. Yo estoy aquí injustamente, pero acuérdate. Cuando ya estés trabajando ya, acuérdate. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y haga mención de mí, Faraón, y me saque de esta casa. Yo creo que todos cuando tenemos un problema, si hemos ido para la cárcel, queremos que el siguiente día podamos salir, ¿no? Mínimo 3 días, que ya son muchos. Pero aquí tuvieron que pasar 2 años.
2 años en la cárcel, injustamente. Pero es algo que tenía que atravesar José. Ok, vamos al siguiente. Tercer túnica. Aquí vamos a ver una prueba y una tentación bien seria, que está dentro, casi dentro de la tercer túnica, solamente que se entrelazan la segunda túnica con la tercera. Génesis 41, en adelante. José interpreta el sueño de Faraón, y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, y ustedes ya saben cuál fue el sueño. Las 3 vacas flacas, las 7 vacas hermosas y las 7 vacas flacas, y luego las espigas gordas y las espigas flacas. Y en el 8 sucede que por la mañana estaba agitado su espíritu y hizo llamar a todos los magos de Egipto y todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar. Entonces se acordó el copero. Yo conozco a un hombre, dice, que está en la cárcel, en tu cárcel, dice, que a mí me reveló, me dio la interpretación de mis sueños. Dice, cuando Faraón se enojó con sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia. Ahí está la repetición otra vez. No estaban en la cárcel los criminales. Estaban en la casa, en la cárcel del capitán de la guardia. A mí y al panadero nos echaron ahí, dice, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado, como él lo había dicho. Okay. 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó como yo hoy en la tarde y mudó sus vestidos, dice, y vino a Faraón y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Aquí viene la tentación más seria. Porque hubiera podido decir, pues, he sufrido mucho, pues eso lo voy a interpretar. Y esto pasa con todos nosotros. Llegamos a este punto de la prueba. Cuando ya hemos pasado años, esto va en general para todo cristiano. Y yo he visto muchos cristianos, muchos pastores que han caído en esta trampa. Que cuando llegan al conocimiento ya bien grande, les da sabiduría a Dios, o sea, consideran que ellos entienden todo. Pero aquí hay algo bien interesante. El enemigo les lanza esto a través del faraón. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y José le dijo, sí, faraón, yo te puedo interpretar los sueños, porque yo tengo la capacidad de hacerlo. ¿Sí? 16 dice, respondió José a Faraón, no está en mí, le dice. Dios será el que te dé la respuesta propicia, Faraón. Había llegado ya al fin de la prueba, de la capacitación, y José se había calificado con 100 puntos en cada prueba. Y esto no solamente de José, sino nosotros mismos tenemos que pasar esas túnicas, esos mantos, los coloridos, donde es el llamado, el gris o cafés, como le podemos llamar, donde es la prueba,
y la capacitación. José fue capacitado y fue probado muchas veces, muchísimas veces. Una de las grandes pruebas considero fue la tentación de la mujer de Potifar y esta otra. Él pudo tomarse a cargo la sabiduría o el entendimiento de interpretar sueños, pero él no lo hizo. Ok, versículo 37, ya casi terminamos. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo a Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Cómo reconoció el hombre? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en su mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino fino. Esa es la conclusión de nuestro llamado. Y todo cristiano tiene que pasar por eso. Por eso, ¿por qué me sirve el Evangelio? ¿Para qué me sirve el Evangelio en estos días? ¿En qué manto estoy yo? ¿O cuántas veces he pasado los 3 mantos y no he podido calificar? Recordemos que Dios es Dios de oportunidades. Y en su palabra Él nos hace llamado. Pero como comentaba el sábado yo, lo importante es escuchar la voz de Dios. Porque Dios me llama constantemente todos los días. No me llama una vez al año, es todos los días. Todos los días. ¿Cómo? El traje colorido o el manto colorido o la túnica colorida es el llamado. A veces cuando confusamente escuchamos que nos llaman, pero como no estamos sintonizados, no podemos captar. José era joven, educado, era un joven educado, respetaba a sus hermanos, respetaba a su padre, pero él no había entendido aún el llamado del Señor. Le quitaron su túnica, la llenaron de sangre de un cabrito, dice. Ahí está la simbología del manto de justicia de Dios, como sellando el llamado de José. Pero igual que Jesús, después de bautizarse, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y que se fue a descansar, a vacacionar, ¿verdad? Tuvo 40 días ayunando. La pasó la prueba. ¿Qué pasó con Pablo después de que predicó el tema a la hermana Arlette el sábado en la tarde? ¿Qué pasó con Pablo? Cayó del caballo. Dice, una luz lo tumbó y cayó del caballo. Y él pregunta: ¿quién eres? Dice: soy Jesús a quien tú persigues. Él automáticamente dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Y que tuvo también pasar la prueba. Ahora nosotros también tenemos que atravesar por ese manto. Pero la pregunta es para todos: ¿será que estamos escuchando la voz de Dios? Si estamos escuchando la voz de Dios, analicemos los 3 mantos en nosotros. Analicémoslos. Llevámoslo en práctica y como que nos lo ponemos a ver en cómo pasé el manto del llamado, el manto de la prueba y la capacitación y el manto de la culminación del llamado. Porque ahí mero, entre la frontera del segundo al tercero, hay una prueba bien difícil. Y la pasó también José. Él pudo creerse él mismo que él podía. Él pudo decir al faraón que él podía hacerlo por su conocimiento, por su perseverancia, porque él era bueno, porque él respetaba a Dios. Pudo decir muchas cosas. Hermanos, si el llamado hoy es eso,
que analicemos los mantos. ¿Sí, hermana? Ujú. El copero y el panadero. Ujú. 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 Amén. Ujú. Ujú. Amén. Nomás relación del 3 al 4, del 2 al 3, es muy peligroso como cristianos. Porque cuando consideramos que conocemos todo o lo sabemos todo, estamos cerrados. Entonces el punto más crítico para el cristiano, a quien darle la honra y la gloria. Y recordemos que nuestra dependencia debe ser Cristo, depender de Él. Por eso dice que debemos ser como niños para ir constantemente con Él. Era jovencito, como unos 15 años, 17 por ahí, cuando se lo llevaron. Bueno, hermanos, este es el tema y espero que hayamos, que nos sirva de apoyo a a nuestra vida cristiana, porque la vida cristiana no es fácil, pero es bonita. Es bonita. ¿Por qué? Porque Dios dice está con nosotros. Son las garantías. Dios está con nosotros, provee y tiene un propósito con nosotros. ¿Ok? Bueno, cedemos el tiempo a mi hermano Urbano para la conclusión. Gracias, hermano James. Vamos a finalizar con con el himno número 112. Ningún otro me amó. Cuando lo escuchemos vamos a ponernos en pie, por favor. Ningún otro me amó. Ya está por allá trabajando Matías. Cristo alióme la miseria y el pecado, lleno estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos y amoroso, guió mis pasos por la senda de verdad.
pureza. Hoy entiendo su lenguaje arrobador, porque vino él del cielo a salvarme. Lo sabré tan solo allá en su mansión. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo mi buen Rey. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Todo lo que soy aquí lo debo a él. Ningún otro me amó cual Cristo. No hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados. Solo Cristo mi buen Rey. Amén, gloria a Dios. Ningún otro nos amó cual Cristo. Bien, gracias también a la iglesia virtual que nos está viendo por su sintonía. Voy a pedir, hermanos, que pasemos aquí al frente. Voy a invitar a la hermana Juanita, porque palabra de Dios que